Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos un tema un poco pesado. Vamos a hablar de Al Qaeda. Es un tema pesado, pero súper vigente, porque mucha gente cree que esto ya quedó en el pasado, con el 11 de septiembre, pero no se evalúa que el orden en el que vivimos hoy en día está profundamente marcado por las políticas de seguridad, vigilancia y fronteras que nacieron precisamente como respuesta directa a esta red. Sí, exacto. Aunque ya no ocupa tantos titulares como después del 11 de septiembre, Al Qaeda sigue activa en 2026 a través de distintas filiales y continúa siendo considerada por la ONU una amenaza para la seguridad internacional. Y esto demuestra que el terrorismo no desaparece con la muerte de un líder, sino que puede adaptarse a nuevos contextos. Así que vamos yendo paso a paso de forma cronológica desde cómo nació hasta cómo opera ahora, añadiendo datos actuales. Y al final vamos a concluir con una reflexión sobre qué se hizo mal y qué se podría haber hecho distinto. Empecemos, chicos. Muy bien, chicos, me gustaría empezar esto con el bloque uno, analizando un poco el contexto histórico y la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué nació Al Qaeda? ¿Cómo nació Al Qaeda? Para entender por qué nació Al Qaeda tenemos que retroceder hace muchos, muchos años, para ser más exactos, en los 70. En este momento el mundo, recordemos que estaba dividido por la Guerra Fría, tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética. El Oriente Medio, junto a Asia Central, se habían convertido en escenarios totalmente estratégicos para estas dos potencias, por lo cual estas dos potencias competían para ampliar su influencia, y esta región no era ajena a todo esto. Afganistán fue uno de estos escenarios. Se podría decir que fue un tablero donde nadie ponía las piezas pensando en la gente o las personas que vivían ahí. Exactamente, en diciembre de 1979 la Unión Soviética invade Afganistán para sostener a un gobierno comunista que se encontraba justamente en el poder. Y que también este mismo gobierno comunista estaba perdiendo el control sobre el país. Desde esta perspectiva soviética era una decisión estratégica, pero para muchos afganos y para gran parte del mundo musulmán, esa intervención fue vista como una ocupación extranjera. Esa percepción fue clave porque impulsó la movilización de miles y miles de voluntarios. Claro, y es ahí donde Estados Unidos, junto con Pakistán y Arabia Saudita, arman a los muyahidines en la Operación Ciclón. Se estima que Washington destinó cientos de millones de dólares anuales en armamento, incluyendo ahí los famosos misiles Stinger, que fueron canalizados a través del servicio de inteligencia pakistaní, por cierto. Exacto, gracias Fabricio por este dato. Y entre esos combatientes extranjeros llega un joven saudí de una familia muy adinerada, de alguien que al menos le hemos escuchado su nombre una vez en nuestra vida. Esta persona se trata sobre Osama Bin Laden. Y esto que por favor quede muy claro. Osama Bin Laden muchos piensan que tiene orígenes humildes, pero esto es falso. Viene de una familia adinerada, heredero de una gran fortuna. En este momento, en este contexto, Osama no todavía era el líder terrorista que al día de hoy conocemos. Era un joven saudí proveniente de una familia adinerada, como ya lo he mencionado, que llegó para organizar, para financiar, y para coordinar la llegada de miles y miles de voluntarios musulmanes de distintos países. Su papel inicial fue más logístico y organizativo, organizacional que militar. Sí, ese es buen aporte, ¿eh? Sí. Como pienso hablarlo, tal vez suene muy repetitivo decirlo, pero Bin Laden no solamente aportaba dinero, contactos y organización, también entendió que una red internacional necesitaba financiamiento estable y logística para mantenerse, ¿no?, en el tiempo, para poder todavía soportar a esto y sostenerse. Su experiencia familiar en el sector de la construcción le permitió administrar recursos y coordinar combatientes extranjeros, algo que terminó diferenciando a Al Qaeda de otros grupos armados más improvisados. Un dato que me gustaría decir, si me lo permiten, es que incluso utilizó maquinaria, bueno, de su propia empresa familiar para desarrollar caminos, refugios y túneles en zonas montañosas durante la guerra contra la Unión Soviética. Así es, Cintia, y qué interesante que pasó su empresa prácticamente de construir caminos y dedicarse al rubro de la construcción a dedicarse a la construcción de una red terrorista. Justo en Peshawar, en Pakistán, se junta con Abdullah Azzam, un teólogo palestino que ya tenía una oficina, en la cual tiene por nombre el Maktab al-Hidamat, reclutando árabes para pelear en Afganistán. Exactamente esa capacidad para gestionar recursos y contactos fue lo que se podría decir lo que le permitió crear una red internacional de combatientes. Exacto, Moisés. Y con el tiempo, Bin Laden se separa de esta estructura porque quería un cuerpo de combatientes de árabes independientes, no solamente mezclados con los afganos. Correcto, así es. Y recordemos que en agosto de 1988 organiza una reunión. Hay actas de esa reunión
justamente del mismo 20 de agosto, donde ya se habla de una facción islámica organizada, podríamos decir. Y ahí, justamente ahí, es donde se sientan estas nuevas bases de la organización que estaba por crearse. Moisés, y disculpa que te interrumpa, pero esa reunión no fue improvisada del todo, si no me equivoco. En las actas ya se discutía crear una especie de consejo consultivo que posteriormente lo conoceríamos como la Shura de Al-Qaeda, con comités separados acerca de temas económicos, religiosos, militares. Pero, ¿cuándo se considera fundada oficialmente? Una pregunta, Fátima. ¿Se podría decir que se considera entre agosto de 1988 y finales de 1989, según la mayoría de investigadores? Es lo que sabemos hasta el día de hoy. Y en base a, según distintas investigaciones históricas. El nombre Al Qaeda, y esto también me gustaría resaltar, significa la base. Y hacía referencia inicialmente al registro de combatientes, de recursos y de contactos creados durante la guerra. Esa base terminó convirtiéndose en una organización internacional que cambiaría profundamente la seguridad internacional durante las siguientes décadas. Y justamente esa misma transformación es la que continuará explicando a alguno de mis compañeros en el siguiente bloque. Ah, qué locazo pensar que algo tan grande empezó como una base de datos. Y es aquí donde entro yo en el bloque 2, que es la fundación y primeros años. Gracias, gracias compañero. Bueno, porque aquí quiero hablar de una cosa, porque algo es que, una cosa es que se funde la organización y otra muy distinta es en lo que deciden hacer con toda esa red que heredaron, porque cuando los soviéticos se van de Afganistán en 1989, muchos combatientes árabes se quedaron como que sin guerra, pero no sin ideología, y es donde Bin Laden usa esa red para convertir a Al Qaeda en algo pan-islamista dedicado a la yihad global. Bueno, su ideología, si mal no me equivoco, mezclaba el salafismo con una interpretación rigorista que llama el volver al Islam de los salaf, que eran los primeros seguidores del profeta. Si me lo preguntas, un discurso bastante antiimperialista, si lo analizamos. Sí, exactamente eso, compañero Fabricio, porque al inicio no buscaban atacar directamente a Estados Unidos, sino sobre todo apoyar a movimientos islamistas que en otros países y también sacar la influencia occidental de las tierras musulmanas. Mm, claro, Yaciel. Buen análisis, ¿eh? Porque mira, te comento que eso cambia en los años 90, cuando Arabia Saudita permite el ingreso de tropas estadounidenses y de los yanquis, ¿no? Tras la invasión de Kuwait. Bin Laden incluso ofreció movilizar a veteranos mujahidines para defender el país, pero su propuesta fue rechazada, despreciada. Ese episodio marcó un punto de quiebre, ¿no? Porque reforzó su idea de que los gobiernos musulmanes habían dejado de actuar con autonomía frente al occidente. Sí, justo eso, Cindy. Y, o sea, para Bin Laden eso fue como una traición imperdonable, porque tropas no musulmanas estaban en la tierra donde están la Meca y la Medina, y eso se formaliza en 1996 en una fatwa pública titulada La Declaración de Guerra contra los Americanos que ocupan la tierra de los dos lugares sagrados. O sea, Jaciel, disculpa por interrumpirte. ¿Quedó por escrito con fecha y todo? Sí, sí, Valentina. Durante los 90, Al-Qaeda se expandió a Sudán y es donde Bin Laden vive entre 1991 y 1996 antes de ser expulsado por la presión diplomática. También Al-Qaeda se expande hacia el suroeste asiático, el Cáucaso y el norte de África. Sí, quería agregar algo ahí, que de hecho cuando Estados Unidos presiona a Sudán en 1996 para expulsarlo, Bin Laden pierde buena parte de esta infraestructura económica y eso lo empuja a volver a Afganistán, pero esta vez bajo la protección del régimen talibán. El golpe fuerte de esa década fue en el 98, si no me equivoco, ¿verdad, chicos? Sí, sí, Fátima. El 7 de agosto de 1998 ocurren atentados simultáneos contra las embajadas estadounidenses en Nairobi y Dar es Salaam, donde murieron más de 220 personas y hubo más de 4.000 heridos. Wow, ¿y la mayoría eran civiles africanos, estadounidenses o qué? Bueno, o sea, totalmente, es decir, es que era un patrón que se va a repetir en varios atentados, porque ese mismo año se fusiona con la yihad islámica egipcia, liderada por Ayman al-Zawahiri, que se vuelve el número 2 de la organización. Claro, me acuerdo que
el FBI pone a Bin Laden en la lista de los 10 más buscados en el 99 con una recompensa altísima, eran $5 millones, me parece, que incluso subió a 25 millones tras el gran atentado del 11 de septiembre. Ujú, claro, y ya para fines de los 90, o sea, la Al-Qaeda ya no era un proyecto regional, por así decirlo, era más una amenaza mundial que tenía capacidad operativa comprobada. Claro, pero esa capacidad no solo se queda ahí. Después de los ataques a las embajadas, Estados Unidos responde con bombardeos limitados en Afganistán, pero si vemos lo que sucede en la otra parte del mundo, Al Qaeda no se debilita. Sí, pues no. Claro, interesante lo que dices, doctor. De hecho, ya existían antecedentes como el Plan Mujinka. Por ejemplo, Peter Bergen, que es un periodista académico, explica que este proyecto sirvió como antecedente estratégico del plan del 11 de septiembre, esta catástrofe, ¿no? Porque mostró que la aviación civil podía utilizarse como un arma, más que copiar el plan. Al Qaeda obviamente vio esto, tomó esa idea, lo plasmó como un ejemplo y lo perfeccionó hasta convertirlo en un ataque de alcance global, ¿no? Inclusive me acuerdo en clase que el profesor pues mencionaba que en la universidad hubo un alumno que pues sin querer queriendo le preguntó qué pasaría si no un avión podría destruir estos edificios, las torres, supuestas torres gemelas, y quién iba a pensar que se iba a plasmar aquí, ¿no? Mira, y ahí me has hecho acordar de la Operación Boyinka del 95, se descubre la operación en Filipinas, que era un plan para volar 11 aviones comerciales sobre el Pacífico, pero fue desarticulado por accidente. Demostró la obsesión de esta red por usar una aviación civil como arma de destrucción masiva. Y siguiendo esa misma lógica de golpear con recursos mínimos, el 12 de octubre del año 2000 explotan una pequeña lancha cargada de explosivos contra el destructor USS Cole en Yemen y murieron 17 marinos. Este, bueno, me parece un ejemplo perfecto de lo que es la guerra asimétrica. Usaron una pequeña lancha de unos pocos miles de dólares para paralizar un buque de guerra que valía 1.000 millones. Sí, esto definitivamente demostró que podrían golpear objetivos militares estadounidenses de alto perfil fuera del suelo americano. Sí, y en paralelo, 19 militantes liderados operativamente por el egipcio Mohamed Atta se distribuyen en 4 vuelos comerciales. Entonces ya no estamos hablando de combatientes marginados, aislados en las montañas. Varios de ellos eran estudiantes universitarios de clase media, la mayoría de clase media, pero eran profesionalizados. Estaban perfectamente integrados en Occidente y utilizaron las propias libertades y el sistema globalizado del enemigo a su favor, para poder pasar totalmente desapercibidos bajo el radar de inteligencia. Es ahí donde pasa el 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Sí, la gran tragedia que afectó a todo el mundo. 2 aviones contra las Torres Gemelas, uno contra el Pentágono y un cuarto que se estrella en un campo de Pensilvania porque los pasajeros se resistieron. En total, fueron 3.000 víctimas mortales alrededor, incluyendo a los 19 secuestradores. Pero ya más allá de la tragedia, analizando estratégicamente, los blancos no fueron elegidos al azar. O sea, si se fijan, golpearon el poder financiero y económico global con las torres, el poder militar indiscutible con el Pentágono, y el cuarto avión iba por el poder político, quizás el Capitolio, pero bueno, fue un ataque simbólico. Fue diseñado milimétricamente para paralizar los 3 grandes pilares del sistema occidental en una sola mañana. Exactamente. Y volviendo al tema que estabas mencionando acerca de las víctimas mortales, yo creo que el costo humano no terminó ahí. Como mencionaste, fueron miles de víctimas y personas que no solo fallecieron, sino que también desarrollaron múltiples enfermedades, incluso hasta cáncer. Estamos Claro. hablando de enfermedades respiratorias debido al polvo tóxico de las torres. Y yo creo, desde mi punto de vista, ese es un tema que casi nunca se habla y pasa desapercibido acerca del 11 de septiembre. El daño no acabó ese día, sino que siguió hasta la actualidad. Sí, sí, es bastante cierto. Hubo un costo humano y social que se siguió pagando por años. Si nos fijamos a nivel macro, el impacto institucional fue inmediato y afectó a todo el mundo. Fue global en un abrir y cerrar de ojos. Estados Unidos le declara la guerra contra el terror, se crea el Departamento de Seguridad Nacional, se aprueba el Patriot Act y en las relaciones internacionales lo llamamos el proceso de securitización extrema. El miedo justifica ceder libertades civiles a cambio de seguridad.
Si este ataque hubiera ocurrido en una potencia media o menor, probablemente no habría tenido este efecto sistémico, no hubiese pasado mucho más que ser noticia. Pero como golpeó directamente a la potencia hegemónica, el mundo entero tembló. La influencia de Washington era tan grande que obligaron a todo el globo a realinearse con sus prioridades de seguridad. Si no estabas con ellos, estabas en contra de ellos. Y así es como de la noche a la mañana, las reglas del juego del sistema internacional cambiaron para absolutamente todos, inaugurando un orden que estaba enfocado en el contraterrorismo. Sí, recordemos que el 9/11 sin dudas, una fecha muy recordada, será recordada por muchas generaciones y podríamos decir y afirmar que ese día algo cambió en el mundo. Desde ese día el mundo no volvió a ser igual. Sí, ¿no? No sé si puedes proyectar a ver mi diapositiva, compañero Moisés. Muchas gracias. Y a ver, voy a tocar este tema que es, creo que lo más esperado. Bueno, ese cambio que mencionabas, Moisés, tú, se sintió sobre todo en cómo el mundo decidió responder, pues, ¿no? Un nuevo orden mundial, una supuesta guerra mundial también. En menos de un mes, del 11 de septiembre, el 7 de octubre de ese mismo año, Estados Unidos junto con Reino Unido y la OTAN, ¿no? Bueno, la OTAN se unió después a este ataque, lanzó la Operación Libertad Duradera contra Afganistán. ¿Cuál era su objetivo? Bueno, su objetivo era destruir los campamentos de Al-Qaeda, capturar a Osama Bin Laden, que está de más decirlo, y obligar al régimen talibán a entregar a los dirigentes de la organización. Querían sus cabezas. La CIA se puso manos a la obra. De hecho, el equipo que sobrevivió al atentado que mencionó Fabricio, uno de los aviones que chocó al Pentagonito, los que sobrevivieron a ese ataque fueron los que llevaron a cabo esta investigación. Bueno, más allá del aspecto militar, esta operación marcó el inicio de una nueva etapa en la política internacional. La lucha contra el terrorismo pasó a convertirse en una prioridad global y fue abarcando desde el Bush hijo hasta Barack Obama y comenzó a influir en las decisiones de seguridad y política exterior de numerosos estados al mismo tiempo. Es decir, que no bastaba con perseguir a Bin Laden, sino también era necesario quitar el poder del régimen talibán que le ofrecía refugio. ¿Correcto? Sí, exacto, exacto. Militarmente fue una campaña muy rápida, como dice, fue algo que si bien Kabul, por ejemplo, Kabul cayó en noviembre de ese mismo año. Y para diciembre ya, en fiestas navideñas, el régimen talibán prácticamente había perdido el control ya del país. No, sin embargo, el principal objetivo que era destruir Al Qaeda y obtener a Bin Laden, no, todavía no. Y quiero llegar a esto, porque es que se demoraron bastante, bastante, podría decirlo yo, en capturar a este sujeto, porque Bin Laden y buena parte de la cúpula escaparon hacia las montañas de Tora Bora, cerca de la frontera de Pakistán, aprovechando el terreno montañoso y la dificultad para controlar esa zona fronteriza, como señala Bruce Riedel, que es un analista en seguridad. Este fue uno de los mayores errores estratégicos de la campaña, ¿no? Porque permitió que Al-Qaeda se resguardara, se fortaleciera aún más y preservara parte de su liderazgo y reorganizara sus operaciones. Esto demuestra que una victoria militar no siempre significa alcanzar los objetivos, ¿no?, políticos de una intervención. Y esa guerra terminó siendo la más larga en la historia militar de Estados Unidos, casi 20 años hasta la retirada del 2021. Y justo lo que mencionaba Cynthia, ese error que menciona Bruce Riedel en Tora Bora no fue tan solo un tropiezo aislado, fue el origen de todo lo que vino después. Si en 2001 se hubiera logrado capturar o eliminar tal vez a Bin Laden y a la cúpula, es probable que la guerra no se hubiera alargado hasta 20 años después. En cambio, Estados Unidos quedó atrapado persiguiendo un objetivo que se le escapaba desde un inicio. Y esos 20 años terminaron siendo, desde mi perspectiva, la evidencia más contundente de que ganar militarmente, como mencionaste, no equivale a ganar la guerra. Así es, bueno, eh, yo veo esto como una guerra de desgaste, ¿no? Me trae recuerdos de Segunda Guerra Mundial, no se sabe este término, es que ellos estuvieron soportando, me refiero a Al-Qaeda, ¿no? En el 2003, la guerra contra el terror, que así lo llamaron el terror, se extendió hacia Irak. O sea, era tan grande su magnitud, perdieron bastante tiempo que se extendieron hasta Irak. Estados Unidos y una coalición internacional invadieron de este país, argumentando que Saddam Hussein, el exministro de Irak, primer ministro, poseía armas de destrucción masiva y mantenía vínculos con organizaciones terroristas, ¿no? Y Al-Qaeda era uno de sus principales sospechosos aquí, ¿no? Que supuestamente tenían una relación entre ellos. Pero sin embargo, tras la invasión a este país, las inspecciones internacionales, los comunicados concluyeron que esas armas no existían y tampoco se demostró una relación operativa entre Saddam Hussein y Al-Qaeda, ¿no? Y este caso, hasta hoy en día se discute, ¿no?, entre especialistas si realmente
porque, bueno, evidencia que esta decisión basada en información supuestamente errónea o quizás algunos rumores puede afectar realmente la legitimidad de una intervención y modificar el equilibrio político de toda una región. Veo aquí que parece, podríamos llamarlo una gran ironía, porque antes de la invasión, la CIA y otros servicios de inteligencia, incluidos los israelíes, sostenían que Irak tenía armas de destrucción masiva, ¿cierto? Sí, en este caso hubo muchas especulaciones, ¿no? Puedes creer que hasta dijeron que Osama Bin Laden se había operado el rostro y que por eso era difícil que la CIA pudiera ubicarlo. Eso es lo que pasaba aquí, ¿no? Pero bueno, todos son prácticamente rumores. Otros dicen que sí hubo armas, otros dicen que no hubo armamento nuclear ahí, que no. Los Estados Unidos era muy precavido, ¿no? Porque en ese entonces había un supuesto orden unipolar que, en lo que me respecta a mi opinión, se destruyó ese 11 de septiembre. Y aquí aparece una de las mayores paradojas de la política internacional. Antes del 2003, Irak no era un centro importante de operaciones de Al-Qaeda. Sin embargo, la caída del Estado iraquí, la disolución del ejército y el vacío institucional facilitaron la aparición de grupos insurgentes. Y uno de ellos apareció, pues, Al-Qaeda, pero Al-Qaeda en Irak, liderada por Abu Musa al-Zarqawi. Organización que años después evolucionaría hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el Estado Islámico, sí, ISIS, ¿no? Es decir, una intervención que buscaba reducir supuestamente la amenaza terrorista y terminó creando condiciones que favorecieron la aparición de este grupo, aún más violento todavía y con mayor capacidad de expansión regional. Ahora, hazme recordar, es en este periodo cuando finalmente encuentran a Bin Laden, ¿no? Sí, después de casi 10 años de operaciones militares, inteligencia, lo encuentran, sí. El 2 de mayo del 2011, cuando Barack Obama era presidente ya de los Estados Unidos, un grupo específicamente de SEAL, como digo, hubo fracasos, hubo victorias aquí, y finalmente lo abatieron junto a su familia, como se puede ver en varios documentales que hicieron y grabaron también. La operación representó una importante victoria para los Estados Unidos, ¿no? Exacto, un complejo, recordemos, que estaba a menos de un kilómetro de la principal academia militar pakistaní, lo cual generó muchas dudas en diversos medios internacionales, en diversos medios de todo el mundo, ya que fue prácticamente, si estaba a menos de un kilómetro de la principal academia militar de pakistaní, ¿significaba acaso que las personas de Pakistán, el gobierno pakistaní, sabía dónde estaba Osama Bin Laden? Esto es una gran duda que teníamos, y que al día de hoy se ha Sí, generado mira, muchas teorías sobre el caso. sí, sí, perdón que te corte, sí, entendí. Bueno, un dato que sigue generando mucho debate es que Bin Laden vivía a menos de 2 kilómetros de la principal academia militar pakistaní, ¿no? Y esto llevó a muchos analistas a preguntarse si sectores del Estado pakistaní conocían su ubicación o si simplemente hubo graves fallas de inteligencia. Hasta hoy no existe una respuesta definitiva, como me gustaría decirlo, y sigue siendo un tema de discusión, ¿no? De hecho, Peter Borian, como lo vuelvo a mencionar, fue quien entrevistó personalmente a Bin Laden y él concluye que su muerte fue una enorme victoria simbólica para los Estados Unidos, pero no significó el fin de la organización, porque al fin y al cabo Al-Qaeda se dividió en filiales y ya líder eran todos, o sea, ya no era el poder tan centralizado de Al-Qaeda, ¿no? Entonces, tras su muerte de Osama Bin Laden, sí pasó a manos de Ayman al-Zawahiri, ¿no? Sin embargo, la organización dejó ya de depender del mando central, como dije antes, ¿no? Y esto explica que sí tuvo un impacto simbólico Osama Bin Laden, pero no significó el fin de esta organización. Y esa transformación justo es mi tema. ¿En qué queda Al Qaeda hoy? Les traigo data bastante actual para poder conversar. Por ejemplo, Al-Zawahiri lideró la organización hasta julio del 2022, cuando eliminan un ataque con drones en Kabul. Desde entonces, Al Qaeda no tiene una figura central tan reconocible como tal. El poder está mucho más repartido entre sus fieles. Sí, y según el Global Terrorism Index 2025 y 2026, uno de los reportes más completos que existen, el Sahel africano hoy es el verdadero epicentro del terrorismo de forma mundial. Y creo que esto es lo que veníamos discutiendo, que la muerte de una figura como al-Zawahiri no resuelve necesariamente el problema del todo, solo lo descentraliza. Eliminar líderes puede debilitar la mano visible, pero si las condiciones estructurales siguen ahí, el terrorismo simplemente se traslada a donde encuentre menos resistencia. Y hoy ese lugar es el Sahel. Exacto, gracias Fátima. Concentra más de la mitad de todas las muertes por terrorismo del planeta y ahí el actor principal es el grupo de apoyo al Islam y los musulmanes. La frialdad a Al-Qaeda en la región se ve bastante centrada ahí. ¿Y qué tan fuerte es el grupo de apoyo al Islam y y los musulmanes realmente? Bastante, la verdad, Jaciel. En Burkina Faso es responsable más del 80% de los ataques y el gobierno central solo controla a cerca del 30% del territorio del país.
Por ejemplo, en el 2024, en Sahel concentró el 51% de las muertes por terrorismo a nivel mundial, y esas muertes casi se multiplicaron por 10 desde el 2019. Y bueno, ¿no? Y esa expansión hacia países como Benín y Togo demuestran que Al-Qaeda cambió su estrategia, ¿no? Y estas organizaciones ya no buscan únicamente atacar grandes potencias, como decía Faguas Yerios, sino consolidar influencia en regiones donde el Estado tiene poca presencia. Y esto hace que combatirlas ya sea más complejo porque el problema ya no es solo militar, sino también político e institucional. Correcto, Cintia. Los otros filiales activas son Al-Qaeda de la península arábica en Yemen, si no me equivoco, Al-Qaeda de Marquet Islámico en el norte de África y Al-Shabaab en Somalia y Kenia. Lo que en Jaraba al-Nusra en Siria, si no me equivoco, rompió con Al-Qaeda y se transformó en Tahrir al-Shabaab. Bueno, compañeros, y ya que estamos en esto, me gustaría hacer la pregunta, ¿no? De ¿en qué se diferencia todo esto del Estado Islámico? Porque muchas veces la gente y hasta los medios de comunicación los suele confundir o mezclar. El Estado Islámico nació como fialdad de Al-Qaeda en Irán antes de independizarse en el 2014. Comparte la ideología salafista y yihadista, pero la estrategia es bastante distinta, la verdad. Se podría decir entonces que Al Qaeda apostó por un modelo de red flexible y alianzas a largo plazo, mientras que el Estado Islámico decidió tomar el territorio a la fuerza, de inmediato y de una forma bastante más mediática. Exacto. Hoy el Estado Islámico opera en 22 países y sigue siendo la organización más letal del mundo en el 2025. Según este mismo índice, con 1.805 muertes atribuidas concentradas en todo Siria y el Congo. Entonces, ¿Al-Qaeda sigue siendo una amenaza real con estos números que has mencionado, Valentina? La verdad es que sí, pero de otro tipo, ya que no es la organización centralizada de los 2000, sino más bien es una red descentralizada que sobrevive precisamente porque no depende de un solo líder, como lo mencioné al comienzo, ni de un solo territorio. Sigue la lista de las sanciones de la ONU y de la Unión Europea, de las que prorrogó hasta octubre del 2026. Bueno, chicos, y con todo este recorrido desde Afganistán en los 80 hasta el Sahel de hoy en día, nos queda una pregunta muy importante de responder. ¿Qué aprendemos con todo esto? Que lo primero que salta a la vista es que Al Qaeda no nació como tal en el vacío, sino que fue el resultado de decisiones políticas tomadas durante la Guerra Fría, que aunque si bien es cierto buscaban resolver un problema de manera inmediata, terminaron a largo plazo creando condiciones mucho más complejas. Exacto, Moisés. Al-Qaeda nació de una combinación específica de ciertos factores, que desde mi punto de vista son, por ejemplo, una guerra donde potencias externas lograron armar a ciertos combatientes sin pensar en las consecuencias en un futuro, una ideología que armó y le dio sentido a toda esta red, y décadas de resentimiento hacia el occidente por su constante presencia en tierras musulmanas. Ninguno de estos tres factores explica por sí solo el fenómeno. Es la combinación lo que hace que sea sostenible en el tiempo. Entonces, Fátima, uno de los primeros, más grandes errores, por así decirlo, fue armar a los muyahidines sin pensar en lo que ocurriría después de la guerra. Exacto, ahí yo marcaría un punto muy importante, ya que armar una insurgencia una insurgencia sin salida o sin un plan no es un error de un cálculo menor, es una negligencia estratégica que hasta el día de hoy podemos ver que se repite históricamente y deberíamos tratar como si fuera algo imprevisible. Cuando la guerra termina, la infraestructura no desaparece por completo, sino que queda disponible para cualquier otro grupo que quisiera usarla posteriormente. Bueno, yo digo que el segundo gran error fue la invasión de Irak en 2003. Al debilitar las instituciones del Estado, pues generó un vacío de poder que terminó favoreciendo sin querer, ¿no? El fortalecimiento de Al-Qaeda en Irak y demostrando que una intervención militar sin reconstrucción estatal puede agravar el problema. Sí, justo hay un dato que quería mencionar, es que el propio Global Terrorism Index señala que el 90% de los ataques terroristas y el 98% de las muertes por terrorismo se han causado en zonas de conflicto activo. Esta evidencia empírica confirma que es el conflicto y la fragilidad estatal lo que causa el problema, y no necesariamente la ideología por sí sola. Sí, y con lo que yo mostré el Sahel, ahí sí ha habido bastante despliegue militar en los últimos años y las cifras no bajan de forma sostenida. Justamente, este mismo reporte lo dice explícitamente. Enfrentar el terrorismo en África requiere mucho más que solo medidas militares. Además, también se menciona
que problemas como la ausencia de servicios básicos, los abusos por parte de las fuerzas de seguridad e incluso la pobreza extrema es la simple infraestructura que es la base de, de toda esta problemática. E incluso, si no me equivoco, llaman a las mejoras de seguridad estas acciones que no tocan fondo del problema una especie de tregua temporal. Dime, entonces, ¿hay algún caso en el que sí haya funcionado, así sea parcialmente? Bueno, si hablas de parcialmente, comprendo de que el Centro Mohammed bin Nayef en Arabia Saudita es un programa de rehabilitación para ex yihadistas, incluyendo, por ejemplo, a exprisioneros del Guantánamo. Esta terapia combina terapia religiosa y reinserción social desde el 2004 y, si queremos hablar de datos, ha logrado una tasa de éxito del 86% de los 3.300 pacientes atendidos. Oye, qué interesante. Y esto suena bastante bien, al parecer. Sí, suena bastante bien, pero como justo mencionó Fabricio, estamos hablando de un caso parcial. Porque si somos críticos y como una especialista llamada Jessica Stern de la Universidad de Boston, señala que Arabia Saudita nunca ha publicado estos datos para una revisión externa o independiente. Es decir, si se han dado cuenta, es un poco problemático o conflictiva esta estrategia, ya que utilizan medidas re- como darle una esposa al paciente, un trabajo, un auto, y esto lo vuelve difícil de replicar en otros contextos. Pero sí es un resultado prometedor, porque se muestra que la reinserción puede ser más efectiva que limitarse al encarcelamiento o a la persecución militar, porque el problema es que todavía no sabemos con claridad qué parte del programa, por así decirlo, produce esos resultados ni cuánto duran en el tiempo. Bueno, sin evaluaciones independientes, es como que difícil distinguir entre una verdadera radicalización y una adaptación temporal de la conducta. Exacto. Y con todo esto yo sostendría que una solución real no se basa solamente en una rehabilitación, en un programa totalmente superficial, sino en una combinación de varios frentes. Yo creo que uno de ellos podría ser la educación. Y no me refiero claramente a la alfabetización básica, sino a una presencia educativa sostenida en zonas donde el Estado casi no tiene presencia o no llega a la población, porque es en estos lugares donde el discurso extremista puede encontrar un terreno fértil para propagar su palabra. Son comunidades sin escuelas, sin acceso a otra narrativa que compita contra la que ofrecen este tipo de grupos. De esta manera, yo creo que la educación no es solo una solución blanda o secundaria frente a lo militar. No sé qué piensen ustedes, pero desde mi punto de vista es una herramienta de disputa directa. Cada escuela que no se construye en el Sahel, por ejemplo, es un espacio que otro actor puede terminar ocupando con su propia normativa o por su propio relato. El problema es que se suele trasladar o tratarse como una política de largo plazo, casi de buena voluntad, como una acción blanda, cuando en realidad debería pensarse con la misma urgencia que un despliegue de las fuerzas de seguridad, porque de esta manera se podría reducir la vulnerabilidad de la población frente a los discursos extremistas que pueden precisamente entrar en estos territorios con escasa presencia estatal. Eh, yo añadiría fortalecer la legitimidad del Estado. Las operaciones militares, por ejemplo, pueden debilitar a un grupo, pero si el Estado no ofrece seguridad, servicios básicos, justicia y otras cosas, ¿no? Otros servicios, ¿no? Otros actores ocuparán ese espacio. Y si me permite mencionarlo, como sostiene Fukuyama, este politólogo estadounidense, la fortaleza de un Estado depende de su capacidad para gobernar eficazmente, no solamente todo se centra en la fuerza. Por eso, sin instituciones sólidas, cualquier victoria militar será temporal. Sí, otra idea que podría aportar sería el desarrollo económico. Como vimos en los datos del Sahel, en Burkina Faso, el gobierno solo controlaba alrededor del 30% del territorio. Ahí la radicalización a veces es también una forma de supervivencia en las zonas donde el Estado no llega. Esto demuestra que el territorio no puede entenderse únicamente como un problema de seguridad cuando cuando el territorio está involucrado con el terrorismo, sino es un problema ya más de otros ámbitos. Cuando existe altos niveles de pobreza, desempleo juvenil y exclusión social, en este caso, los grupos extremistas se encuentran en un entorno muchísimo más favorable para reclutar y expandirse. Por eso el caso de Israel demuestra que una estrategia centrada únicamente en operaciones militares puede contener temporalmente la violencia, pero no la elimina por completo. Y no elimina especialmente las causas estructurales que permiten que el territorio siga con este gran problema. Yo considero que las estrategias antiterroristas deberían incorporar políticas de desarrollo que generen más oportunidades reales para las poblaciones vulnerables en este caso.
Sí, sí. Bueno, también sabemos que la política no perdona los vacíos, ¿no? Si un Estado no tiene el monopolio de la fuerza ni garantiza servicios, pues otro actor armado va a llenar este espacio, va a reclamar la legitimidad local. El problema del sistema actual es que las potencias suelen gastar billones en intervenciones militares rápidas, pero destinan fracciones mínimas a programas de reconstrucción o desradicalización que sí pueden ser auditados de forma transparente e independiente, a diferencia del ya conocido caso saudí. Exactamente, Fabricio. Yo creo que finalmente un último frente podría ser la resolución política de conflictos a fondo, porque mientras aún existan ocupaciones sin resolver, estados frágiles y comunidades sin voz y sin futuro, siempre va a haber un espacio para alguna organización como esta o cualquiera que venga después, donde encuentre echar raíces. Creo que en el fondo ese es el argumento que nos llevamos con todo lo conversado el día de hoy. Si bien puede sonar un poco incómodo de aceptar o difícil de aceptar, las soluciones puramente militares seguirán siendo insuficientes si es que no se ataca todo lo estructural y todos los problemas que hemos mencionado. Bueno, y al final podemos decir que la historia de Al-Qaeda no es solamente la historia de un grupo terrorista y ya, una organización y ya, sino también una lección sobre las consecuencias imprevistas de las decisiones internacionales, el reflejo de cómo estas mismas decisiones geopolíticas pueden transformar el escenario en un conflicto local y todo esto conllevar a una amenaza global. Exactamente, es la historia de cómo decisiones geopolíticas de corto plazo, como las que hemos hablado acerca de armar muyadines en los 80 o invadir Irak en el 2003, son acciones que tienen consecuencias que se han extendido de generación en generación y que hoy en día las podemos medir de una manera muy concretas y con cifras muy duras. Hablamos de 5.582 muertes por tan solo terrorismo en 2025 a nivel mundial. Y finalmente, creo que tenemos que ver estas cifras. Un mensaje que tenemos que dar es que tenemos que ver estas cifras como abstractas. Son el resultado directo, medible y las decisiones que se tomaron pensando en solo el corto plazo. Bueno, chicos, con esto cerramos el episodio de hoy día. Gracias por acompañarnos en este recorrido desde Afganistán en 1979. Hasta el Sahel del 2026.